magnífico, como una barca real, pero terrestre y seguro sobre sus ruedas poderosas. El Hispano reflejaba las últimas luces del día en su carrocería, con apariencias de marfil y de plata. Durante 3 horas había atravesado la llanura con la potencia de un bólido horizontal. Ahora reposaba. Hispano-Suiza, una marca que evoca un mundo perdido. En los años 20, la presencia de los poderosos Hispano-Suiza era obligada frente a las mejores residencias de París, Madrid o Nueva York. Automóviles carísimos que se hicieron imprescindibles para reyes, financieros y artistas. Su sofisticada mecánica y sus magníficas carrocerías convirtieron a estas máquinas en obras de arte durante más de 30 años, hasta su desaparición tras la Guerra Civil Española. Un mito nacido del empeño de 2 hombres, un mecánico, el suizo Marc Birkicht, y un empresario, el catalán Damián Mateu. Hoy, los herederos de la legendaria firma sueñan con unos nuevos Hispano-Suiza. El siglo XIX ha terminado con un buen montón de promesas. La ciencia y el arte saludan al siglo XX con la intención de revolucionar el planeta. Uno de los protagonistas indiscutibles de la nueva era es el automóvil, que va a multiplicar la movilidad del hombre. Las distancias, que hasta ahora se recorrían a pie o a caballo, se reducen drásticamente gracias al invento de Gottlieb Daimler. El ingeniero alemán ha conseguido en 1886 que un motor de explosión mueva un pequeño vehículo. Esta semilla mecánica germina también en España y va a dar como fruto una de las más prestigiosas marcas de automóviles de todos los tiempos. Pero su creador no es un español, sino un suizo. Marc Birkicht Annen, un joven técnico introvertido e inteligente, tiene 21 años cuando es contratado por la Compañía General Española de Coches Automóviles, propiedad de Emilio de la Cuadra. La empresa barcelonesa gestiona la representación de los automóviles Benz, pero además planea fabricar unos novedosos vehículos eléctricos. Resulta que Birkin llegó y empezó allí a trabajar con los automóviles eléctricos, que al final resultaron un fracaso. Pero entre tanto él había estado estudiando los coches Benz y se dio cuenta, era un hombre con una inteligencia mecánica, sobre todo en el aspecto mecánico hipersensible, y se dio cuenta de la enorme posibilidad que ofrecía el motor de explosión, que ese era el camino. Y entonces, pues tan pronto como desecharon definitivamente los vehículos eléctricos, Birkin se puso a trabajar en un vehículo a motor y llegó a fabricar todavía en 1900 varias unidades, que uno de cuyos ejemplares ha sobrevivido hasta el día, y muy bien resueltos para aquella época. Claro, un cochecito pequeño, pero que destacaba ya desde el principio sobre lo que había por ahí en el mercado, ¿no? Pero la capacidad financiera de su patrón es muy limitada y la compañía quiebra. A finales de 1902, Birkicht se asocia con otro empresario, José María Castro y Fernández. Nace así la firma J. Castro, constructora hispano-suiza de automóviles, sociedad en comandita. En un taller, en el barcelonés Paseo de Floridablanca, el mecánico suizo saca adelante varios autos de 2 cilindros y 10 caballos, e incluso alguno de 4 cilindros. Pero de nuevo el capital se agota pronto. Sin embargo, los coches de Birkicht ya tienen sus admiradores. Uno de ellos es Francisco Seix, un conocido impresor. Seix se encariña con uno de los coches de la Cuadra, un pequeño bicilindro, y repite con otro de los coches de Birkicht, un J. Castro de 1903. Cuando la compañía en la que trabaja Birkicht se arruina, Francisco Seix convence a su amigo Damián Mateu para que se haga cargo de la pequeña industria. Mateu escucha los razonamientos del joven suizo y se contagia de su entusiasmo por el futuro del automovilismo. Así, el 14 de junio de 1904 se funda la Hispano-Suiza, fábrica de automóviles, sociedad anónima. Damián Mateu es presidente y Marc Birkicht, director técnico. Se empeña en esta empresa, que es muy aleatoria, porque construir automóviles en Barcelona en aquella época no era fácil, ¿eh? Pero el gran mérito, me parece a mí, de Mateu es la confianza extrema que tiene siempre en Birkicht. Es decir, se da cuenta
de que este hombre es un hombre genial. Entonces, que el éxito o el fracaso de la empresa depende de la permanencia de este señor. Hay que pensar que la hispano-suiza, si tecnológicamente era Birkigt, no hay duda, empresarialmente era Mateu. Y hay que pensar también que a un genio como Birkigt, pues desde luego no hubiese llegado a donde llegó por sí solo. Necesitaba el apoyo que siempre tuvo de un hombre que tenía una fe enorme en él y que era un empresario, y al igual que Birkigt era adelantado a su época en conceptos y en intuición, también Mateu como empresario demostró unas cualidades francamente asombrosas para aquel tiempo. Damián Mateu Iwisa es un joven abogado barcelonés perteneciente a una próspera familia propietaria de un negocio metalúrgico. Desde muy joven, tras la prematura muerte de su hermano mayor, se pone al frente del negocio familiar y demuestra una brillante vocación empresarial. Mateu participará en numerosas empresas del incipiente tejido industrial catalán. También en otras tareas. Preside el Diario de Barcelona y colabora en el patronato del Templo de la Sagrada Familia. Fue un hombre trabajador, sencillo, humano y que trató muy bien a toda la gente con la que trabajaba. Tenía cantidad de virtudes muy buenas. Fue cariñoso. Yo tengo, sin conocerlo, tengo un gran recuerdo de él, porque mi padre hablaba siempre fenomenalmente de su padre, con respeto, amor, y más que fue, pues creó un gran hombre de trabajo. En todos los hierros en los que trabajó, en todo fue un hombre que cuando hacía algo se entregaba a fondo. Y las cosas, la verdad, le salieron muy bien en la vida. Pero Cataluña como motor de la economía, que lo fue en su día y lo sigue siendo en este momento, creo que sí, que realmente tuvo una importancia, o sea, capital. Y repito, porque los accionistas catalanes en su momento confiaron en mi bisabuelo, confiaron en ese proyecto y la realidad es que fue para adelante y con un gran éxito. Parte del carácter inquieto de Mateu se refleja en las mismas acciones con las que se funda la Hispano-Suiza en 1904. Las 1000 acciones de 500 pesetas fueron ornamentadas con un dibujo al pastel de Ramón Casas. El original se guarda hoy en día en el Gran Casino de Barcelona. Pero Damián Mateu tiene también sus contradicciones. Este hombre, que llegará a dirigir la empresa de automoción más prestigiosa de su época, nunca quiso conducir un automóvil. El primer hispano-suiza que sale a la calle con ese nombre se entrega a finales de 1904. Inmediatamente es embarcado para Argentina. Su comprador es Ciriaco Irigoyen, que ha pagado nada menos que 14.000 pesetas por su flamante hispano-suiza de 4 cilindros y 14 caballos. Pronto estos coches comienzan a destacar. Cuando la empresa ha cumplido 6 meses, en enero de 1905, Francisco Abadal, agente de ventas de la hispano-suiza, bate el récord de la subida a la rabasada con un hispano como este, de la fundación del Real Automóvil Club de España. Será la primera de una larga lista de victorias deportivas. Este automóvil es uno de los primeros ejemplares de un nuevo modelo de 4 cilindros y 20 caballos y revelará una extraordinaria resistencia. Su fiabilidad es tal que el propio Birkigt, su creador, viaja con él regularmente a Suiza acompañado de su familia. En 1907 se entrega uno de estos coches a Alfonso XIII. El rey se entusiasma con su hispano-suiza. Francamente era un gran aficionado. A Alfonso XIII se le tenía ya entonces en todos los medios automovilísticos del mundo.
se le tenía por un gran entendido y un gran aficionado. Hay que ver las críticas que hacían entonces o los comentarios de las revistas francesas en este sentido. Se le tenía por una verdadera autoridad en automovilismo. Y Alfonso XIII siempre, sus coches favoritos fueron los hispanos. Tuvo casi todos los modelos importantes que salían, uno de los primeros ejemplares era para el rey Alfonso. El rey ha ayudado mucho a la promoción en los círculos de la clase alta de ese coche. Y eso le ha hecho una propaganda muy grande. El rey se siente, es accionista importante, empieza por comprar no sé cuántas acciones, pero en 1910 tiene el 8% de la empresa en cuanto a capital, y ir aumentando su parte hasta mantener siempre este 8% más o menos. Alfonso XIII será siempre un decidido partidario de la hispano-suiza. Poco a poco Hispano-Suiza completa su gama de modelos, desde un pequeño 12-15 caballos de carácter utilitario hasta un enorme 60 caballos con 6 cilindros, creado para rivalizar con los lujosos Mercedes, Delaunay Belleville o Panhard de la época. A partir de 1906, sus coches concurren habitualmente a los principales salones del automóvil, como París o Londres. Allí las críticas son cada vez más favorables. Con la mejora de los motores, en 1909 Hispano-Suiza irrumpe en el mundo del transporte público. La empresa adopta una agresiva política comercial que consiste en aportar sus vehículos para fomentar la creación de nuevas compañías de transportes. Surgen así la hispano-farnense, la hispano-montañesa, la hispano-manresana o la hispano-hilariense, que recorrerán las maltrechas carreteras españolas durante décadas. Además, los hispanos comienzan a participar oficialmente en carreras. Uno de los mejores pilotos de la escudería, Paolo Zuccarelli, consigue 2 memorables victorias. Crea su equipo oficial, crea unos coches especiales de competición y el resultado es que en 1910 ganan las carreras más importantes de Europa, la de Ostende y Boulogne. Y claro, eso fue una de las piezas importantes en la historia de Hispano-Suiza, porque con eso ya su prestigio, que era ya una marca conocida, porque concurría a salones y tal, y siempre había tenido muy buena crítica, pero claro, aquello de las carreras aquellas que ganaron fue un campanazo que la terminan de colocar en primera categoría en todo el mundo. El rey Alfonso XIII solicita a Birkigt que cree un modelo deportivo de serie basado en los victoriosos coches de carreras. Así nace este mítico automóvil, el 1545 caballos, más conocido como Hispano Alfonso XIII. Ante la cantidad de pedidos que se reciben de todo el mundo, Damien Mateu decide montar una fábrica sucursal en Francia. Marc Birkigt es enviado allí para organizar la producción. Fabricaron una serie de coches de competición que luego lo bautizaron con el nombre de Alfonso XIII, porque el rey Alfonso XIII le gustó mucho y en honor suyo, y él adquirió varios, pero los primeros coches de competición no tenían este nombre, el nombre lo pusieron posteriormente y corrieron en cantidad de pruebas, subidas en cuesta de la época, y bueno, pues era un coche muy competitivo. Y fabricaron muy pocos de competición con un chasis extremadamente corto y que básicamente solo servía para carreras, y la mayoría pues han desaparecido, pues son coches que al no servir para una utilización práctica, bueno, pues se destruían, no se utilizaban, no se modificaban. Y la casualidad de este coche en concreto es que debió de quedar en un garaje con la viuda de uno de los corredores, probablemente Zaniroli, pero no se sabe exactamente cuál fue. Y luego un coleccionista francés lo encontró en los años 60 o 70 y fue el coche que vendió a Nicolás Franco. Logramos mantenerlo en España, este coche, que claro, históricamente es muy interesante.
pocos años, la pequeña empresa ha crecido mucho. Los talleres del Paseo de Floridablanca se han quedado pequeños. La empresa se traslada en Barcelona a una factoría mayor y más moderna en La Sagrera. De esta época es este 2030 Caballos, propiedad de Patrimonio Nacional. Con su carrocería con incrustaciones de caoba, su tapicería de seda y sus tiradores de marfil, se guarda como una joya en el Museo de la Automoción de Salamanca. Los coches de Birkitt gozan ya de gran aceptación en toda Europa, pero esto no es suficiente para el inquieto suizo. En 1912 experimenta la sobrealimentación con compresores mecánicos, aunque poco después fracasará con unos nuevos motores con válvulas en cabeza. Birkitt deja claro que su vocación es la de innovar, más allá incluso que la de otros ingenieros más afamados, como Henry Royce. Royce lo que hacía, su trabajo era coger una mecánica actual en aquellos momentos, demostrada, comprobada y fiable, y la perfeccionaba pues a base de darle una fiabilidad absoluta, pero que, por así decirlo claramente, donde hacían falta 8 tornillos, él ponía 16. Mientras que Birkin era también en el sentido opuesto, es decir, él creía en la sencillez como base de la fiabilidad. Él pensaba, cuanto más sencillo sea el motor, cuanto menos piezas tenga el movimiento, aunque su técnica sea muy avanzada, son dos conceptos distintos, pues más fiable es, más dificultad hay de averías. Y al final demostró siempre que tenía razón. Hispano-Suiza hizo una mecánica muy simple, aunque parece que sea difícil, es simple. Comparándolo, por decir algo, con un Rolls, pues cuando has desmontado un motor de Rolls, casi que has desmontado y desmontado un Hispano. Ahora, es conocerla también, que influye mucho, pero es muy sencillo por lo que es el Hispano. En 1914, la fábrica francesa se traslada a una moderna factoría en Bois-Colombes, a las afueras de París. Birkitt lanza una nueva versión del Alfonso XIII con 16 válvulas. Otro Hispano de aluminio, conocido como la Sardina, acumula un espectacular palmarés de carreras en cuesta. Bate los récords de la Côte Calon, el Tibidabo y Navacerrada. Pero en pleno apogeo deportivo, la marca va a afrontar una etapa decisiva. Estalla la Primera Guerra Mundial. Con el inicio de la Gran Guerra, Birkitt regresa a Barcelona. Allí trabaja en un nuevo motor que adelanta el mismo principio mecánico que emplean los actuales coches de competición. Tiene el árbol de levas en cabeza, atacando directamente a las válvulas mediante un ingenioso mando directo. Es el motor que utiliza este 16 caballos. Esta vez, Birkitt acierta de lleno. El nuevo motor de alto rendimiento, denominado Tipo 30, se comercializa a partir de 1915. Este coche yo lo compré en el año 91. Lo compré prácticamente con la carrocería deshecha y faltaban muchas piezas de mecánica. La carrocería la rehice yo porque soy restaurador, tengo un taller de restauración. Y la rehice, pero tardé 8 años en terminarlo, porque lo iba haciendo pues a ratos. Las piezas mecánicas me costaron muchísimo encontrar, porque vas a los mercadillos y de estas piezas se encuentran muy pocas. Pero al final, el año 99, 98 lo terminé. Y en fin, ha quedado un coche como que pues, bien. El invento del mando directo tiene gran trascendencia para el futuro de la marca. En plena Guerra Mundial, el gobierno español, ante la dificultad de suministro mecánico para el Ejército del Aire, encarga a la Hispano-Suiza la fabricación de motores de aviación.
Marc Birkigt aplica inmediatamente su mando directo a este tipo de propulsores. Nace así un nuevo motor de 8 cilindros en V que incorpora además otro nuevo concepto: los bloques de aleación de aluminio. Un avance técnico que hoy en día utilizan la mayoría de los coches. Birkigt ha solucionado el problema de reunir fortaleza, rigidez y ligereza. Y el éxito de aquel motor es tal que demuestra que es muy superior a todo lo que se conoce entonces en Europa. Entonces, lo que ocurre es lo contrario. Los países beligerantes, sobre todo los países aliados, prueban aquel motor, ven que para impulsar sus aviones es mucho mejor que lo que tienen, y entonces empiezan a pedirle motores y licencias para fabricarlos, porque la Hispano no da abasto para todo lo que ellos quieren, y entonces las fábricas en Francia, las más importantes, Peugeot, hasta 20 fábricas me parece en Francia, fabrican bajo licencia el motor hispano-suiza. Vende la licencia a Estados Unidos, a Francia, hemos dicho, a Inglaterra, a Italia, a Rusia, a Japón y me parece que a Noruega. Bueno, este va a ser el éxito más grande de Hispano-Suiza, porque cuando termina en noviembre de 1918 esa Primera Guerra Mundial, resulta que se han construido directamente por Hispano-Suiza o con licencias Hispano-Suiza por otras fábricas cerca de 50.000 motores de avión Hispano-Suiza, con unos royalties para la empresa fabulosos. Con la guerra, la Hispano-Suiza obtiene unos beneficios colosales. Pero la Primera Guerra Mundial deja a la marca algo más: el elegante símbolo que desde entonces lucen sus automóviles sobre la rejilla del radiador: la cigüeña. Había una escuadrilla francesa que destacó en la Primera Guerra Mundial, se llamaba la escuadrilla de las cigüeñas, era la escuadrilla de cazas que más destacó en acciones militares, ¿no? Entonces se llamaba la escuadrilla de las cigüeñas porque llevaban pintadas unas mascotas de unas cigüeñas volando en el fuselaje de los aviones. Entonces, cuando en 1917 muere uno de ellos, uno de los más importantes ases, que era un as de la aviación aliada, Charles Winnemer, que pertenecía a la escuadrilla de las cigüeñas, llevaba 54, creo recordar, 54 aviones enemigos derribados, entonces era una figura. Pues la Hispano-Suiza decide, en homenaje a este héroe, adoptar aquella cigüeña que llevaba pintada en el fuselaje de su avión como mascota de la marca. La primera aparición de la cigüeña plateada se produce en el Salón de París de 1919, sobre el nuevo Hispano-Suiza H6, un coche de lujo y sofisticada técnica basada en los motores de aviación. El H6 incorpora además una primicia mundial: los frenos servoasistidos. Por primera vez en la historia, un coche grande y potente puede ser detenido con seguridad y sin esfuerzo. Las casas Rolls-Royce, Renault, Delay y General Motors, entre otras, solicitan muy pronto la patente a la marca española. Por su potencia, seguridad y confort, el H6 se convierte en los años 20 en el preferido de las clases adineradas. El cliente adquiría lo que es la mecánica, como hoy día los camiones, digamos. Bueno, los camiones todavía iban camina, aquello ni eso. O sea, únicamente era el chasis con la mecánica y el capó. Entonces tenía que ir a un carrocero. Claro, había carroceros. Lógicamente los hispanos carrozaban los mejores carroceros. Era el coche más caro de su tiempo, pues también iba al carrocero más importante, que podía ser la Bourdet, o Binder, o Inglaterra Barker, en fin, gente así. Y aquel carrocero, de acuerdo con las necesidades del cliente, le diseñaba el coche, la carrocería. E incluso cuando el cliente lo aprobaba, en función de si quería un deportivo, un familiar, un descapotable, un coche cerrado, en fin, pues cuando elegía ya el diseño y lo aprobaba, incluso llegaban al extremo de que le tomaban medida para hacerle los asientos a su medida. O sea, era un concepto, claro, de coche que hoy afortunadamente relativamente ha desaparecido, pero era así en aquel tiempo. Realmente no solo el Hispano, todos los coches de lujo. Al finalizar la contienda, un H6 transportará los restos del soldado desconocido al monumento bajo el Arco del Triunfo de París, en la solemne ceremonia de homenaje.
a los millones de caídos. Con los enormes beneficios y prestigio adquiridos en la Gran Guerra, el futuro no puede presentarse más prometedor para la empresa catalana. En enero de 1920, los reyes de España inauguran una nueva fábrica hispano en Guadalajara. Alfonso XIII ha solicitado esta nueva factoría para garantizar el suministro de coches, camiones y motores de aviación al ejército. Nace así la Hispano, fábrica de automóviles y material de guerra, sociedad limitada. Aquí se llegará a fabricar un automóvil utilitario tipo 24 de 8 o 10 caballos. Se crea además una sección independiente destinada a construcciones aeronáuticas. Mientras, el palmarés deportivo sigue creciendo. En 1921 el rey Alfonso XIII gana la carrera de la Cuesta de las Perdices en Madrid, estableciendo un nuevo récord con su torpedo hispano H6 de serie. Dubonet y Bablot triunfan en las carreras de Boulogne en 1921 y 1922. Dubonet gana además el Gran Premio de Otoño en Monza y Garnier el primer Gran Premio de San Sebastián de 1923, con una versión del H6 con el chasis recortado denominada tipo Boulogne. El 22 de junio de 1922 llega a la fábrica de la Sagrera un telegrama que dice: «Hemos ganado. Felicito consejo». Una escueta nota que no es una felicitación deportiva. Son unas palabras que ponen fin a la peor pesadilla que ha soportado la empresa. Todo había empezado 2 años atrás, cuando la administración francesa exigió a la hispano-suiza un impuesto extraordinario por los beneficios obtenidos durante la Guerra Mundial. Viene una demanda del fisco francés que se han sacado de la manga un impuesto extraordinario y además exorbitante por los beneficios que han obtenido durante la guerra. Entonces la hispano-suiza se niega alegando que es una empresa española y que hay un tratado del año 1862 que establece que ni las empresas españolas pagarán en esos casos en Francia ni la recíproca a los franceses en España. Y entonces Mateu se pone al pago, esgrime el argumento del tratado frente a la administración francesa y se niega a pagar. Entonces aquellos le contestan ni cortos ni perezosos, con el embargo de todas las fábricas, de todas las propiedades que tenía la hispano-suiza en Francia, la fábrica y todo. Ahí ya la situación parece un poco la lucha de David contra Goliat, ¿no? Pero entonces Mateu no se amilana por nada. Mateu consigue involucrar al gobierno español, de modo que al final el pleito es entre el gobierno español, que se ha hecho solidario o ha asumido las tesis hispano-suiza, y el gobierno francés. Y esto se prolonga hasta el año 1921, en que las dos partes se han puesto de acuerdo para aceptar el laudo, el arbitraje, de un antiguo presidente de la Confederación Helvética, que se llama Monsieur Ador. Y este falla a favor del gobierno español y a favor de hispano-suiza. Damián Mateu recurre a una maniobra de ingeniería financiera. En adelante, la fábrica de París será gestionada por una sociedad autónoma francesa, cuya mayoría de acciones queda en manos de la hispano-suiza de Barcelona. Entretanto, se siguen cosechando éxitos deportivos. En 1922, Rafael de Vierna bate el récord Bilbao-Madrid en un tiempo de 5 horas y 22 minutos. Supone una media superior a 90 kilómetros por hora sobre unas carreteras sin asfaltar que atraviesan numerosas aldeas y 2 fuertes puertos de montaña. Toda una proeza. El automóvil es un Hispano Sport del tipo 32, de 4 cilindros y 30 caballos. Pero los coches más potentes están aún por llegar. En el 24 la fábrica de París lanza el fabuloso H6C, con 8 litros de cilindrada y 160 caballos de potencia, capaz de superar los 150 kilómetros por hora. Es el turismo más veloz de la época y uno de los más afamados modelos hispano-suiza. Se venden 2 versiones, la normal de lujo y otra deportiva con chasis corto. El primer deportivo es entregado a André Dubonet y lo viste la fábrica de aviones Nieuport,
con una espectacular carrocería de listones de madera. Otros dos H6C con chasis corto salen hacia Inglaterra ese mismo año, uno para el capitán Kingston y otro para Wolf Barnato, que protagoniza en noviembre del 24 una memorable jornada. Sobre las pistas del autódromo de Brooklands bate 8 récords mundiales, entre ellos los de los 250, 300, 400 y 500 kilómetros. Las victorias se acumulan. En septiembre de 1928 se produce un hecho insólito motivado por una apuesta millonaria. El hispano H6C, chasis corto, de Charles Weyman, obtiene una rotunda victoria sobre un Stutz norteamericano en las pistas de Indianápolis. 1929 es un año muy importante para la hispano-suiza. Se inicia la construcción en Barcelona del H6C bis, versión mejorada del gran 8 litros. También nace el T64. España pone de manifiesto el auge económico y social experimentado en los últimos años con las exposiciones universales de Barcelona y Sevilla, en las que la hispano-suiza instala sus pabellones. Para entonces Hispano-Suiza ya ha extendido su negocio. En Checoslovaquia se fabrican hispanos gracias a una licencia cedida a la casa Skoda. En Buenos Aires se ha fundado la Sociedad Hispano-Argentina, que monta autos del tipo 49 y camiones. En el mundo de la aviación, su hegemonía es total. En el 29 tiene lugar el famoso vuelo del Jesús del Gran Poder. Un Breguet, impulsado por un motor hispano de 600 caballos, cruza el Atlántico desde Sevilla hasta Río de Janeiro. Poco después, un motor diseñado por Birkit protagoniza el primer vuelo directo de París a Nueva York, venciendo a los vientos oceánicos. Es la mayor hazaña aérea de la época. La hispano-suiza celebra sus bodas de plata en 1929 con una gran fiesta en la factoría de Barcelona. Su cartera de clientes es ya impresionante. El rey Alfonso XIII, los reyes Gustavo V de Suecia, Carol II de Rumanía, Ratib de Egipto, el rey de Afganistán, el príncipe de Mónaco, el príncipe consorte de Gran Bretaña, el Shah de Persia o la princesa de Hohenlohe, los condes de Toulouse-Lautrec, el gran duque Dimitri de Rusia, los duques de Feria y de Alba o Lord Mountbatten. Los coches de la marca española llegan a los fastuosos palacios de la India, al servicio de los maharajas de Kapurthala, Patiala o Alwar, en cuya flota había 9 hispanos con sus carrocerías adornadas de plata y marfiles. La nueva élite industrial y financiera también se chifla por los hispanos-suiza. Clientes de la marca son los Gubelkian, Guggenheim, Vanderbilt, Rothschild y Thyssen. No faltan constructores de aviones, Blériot, Newport o Mitsubishi, y de coches como André Citroën e incluso Edsel Ford. Clientes célebres son también Cointreau, Bacardi, Paul Poiret, Lacoste, Cartier, el tabaquero británico Alfred Dunhill, Tissot o Bulova del mundo relojero, el científico Albert Einstein o Pablo Picasso. La diva del momento, Greta Garbo, posa en un hispano. El 14 de abril de 1931 se proclama la Segunda República y Alfonso XIII marcha al exilio. La hispano-suiza pierde a uno de sus más importantes valedores. Por un decreto del nuevo gobierno, la bandera tricolor reemplaza a la monárquica en el escudo de los hispanos fabricados en Barcelona. Hay un hecho que incide desfavorablemente sobre la marcha de hispano-suiza española o catalana, y es el cambio de régimen en 1931. Es decir, en 1931 el rey abandona, se proclama la República y entonces resulta que aquel coche que fabricaba Hispano-Suiza, que era un signo de distinción, se convierte en una especie de provocación. Durante la República pasamos de un régimen muy apoyado en la aristocracia a un régimen mucho más popular, y circular con un hispano ya no es tan grato como antes, porque puede despertar la envidia o las iras del populacho, lo que sea. La fábrica de Guadalajara es vendida al grupo Fiat, aunque la hispano-suiza se reserva la sección aeronáutica. Mientras, la hispano-francesa presenta en el Salón de París el incomparable J12, un extraordinario coche con 12 cilindros. Con 9,5 litros de cilindrada y 220 caballos, puede superar fácilmente los 170 kilómetros por hora, con una elasticidad y un silencio desconocidos hasta la fecha.
Ya en el 34 la factoría de París deja de fabricar el mítico H6, que lleva en producción nada menos que 15 años. Francia deja de construir también el T-64 o Hispano Junior, aunque seguirá fabricándose en Barcelona. El 7 de diciembre de 1935, víctima de una rápida enfermedad, fallece Damián Mateu a los 72 años. Como empresario, había recibido todas las distinciones imaginables, incluida la Legión de Honor de la República Francesa. La presidencia de la Hispano-Suiza pasa a su hijo Miguel, que también demostrará pasión por la marca. Claro, lógicamente al morir su padre toma las riendas del asunto. Lo que ocurre es que lo hace en unas circunstancias dificilísimas, porque justamente Damián Mateu muere en diciembre de 1935 y, como sabemos todos, pues unos cuantos meses, medio año más tarde, comienza la guerra civil. Es decir, en peores no podía haber entrado. Es más, ya en ese momento había un clima de preguerra en España tremendo y unas dificultades muy grandes. Mi padre, pues la Hispano lo vivió muy profundamente, tanto que teníamos un Hispano, un K6 del año 34, y viajábamos en él. Habíamos hecho viajes a Suiza, a París, por España, por todos lados. Y una vez yendo a Lucerna tuvimos que pasar una montaña de estas tan complicadas y había una gran niebla, no se veía nada. Y se tuvo que bajar del coche para indicarle la carretera a mi padre, porque no sé, era como una crema espesa aquella niebla y era terrible. Pero yo de estos viajes con los que casi siempre iba con François Virky, tengo grandes recuerdos de mis padres, las aventuras que nos pasaban en los viajes y el coche. El coche, la gente lo admiraba, pasabas por los sitios, por las ciudades y la gente decía ¡ah! Un hispano, y claro, esto me producía una gran alegría. Y a mi padre no hablemos, que estaba encantado con su coche. Y no sé, representaba algo muy importante en nuestra vida familiar. El elegante K6, con sus 6 cilindros y sus 30 caballos fiscales, será el último automóvil diseñado por Marc Birkigt. Con el estallido de la Guerra Civil, en julio de 1936, el gobierno de la Generalitat catalana colectiviza la fábrica hispano-suiza mediante un decreto firmado por Josep Tarradellas. La guerra indudablemente le pilla en muy malas circunstancias. Hay que tener en cuenta, como digo, que en España se inicia con un aire revolucionario. Además, por un lado están los militares que han dado el golpe de Estado, por otro lado están la amenaza de la revolución esta. Entonces, en la Hispano irrumpen comités revolucionarios que matan al administrador, a Manuel Lasaleta, y es más, a todos los elementos que no eran significados de izquierda los persiguen a muerte. Los consejeros consiguen ponerse a salvo en Francia. Es más, Miguel Mateu creo que es detenido en la frontera, pero en Gerona, pero afortunadamente una intervención muy rápida del cónsul francés consigue salvar la vida y llevarle a sano y salvo.
Entonces ya desde allí es cuando luego piensan en montar una fábrica en Sevilla para ayudar a la aviación nacional, a reparar sus aviones y en fin, al montaje y reparación de aviones. En manos del gobierno republicano, la fábrica de Barcelona comienza a construir vehículos blindados. La maquinaria del Hispano de Guadalajara se traslada a Alicante, donde los republicanos instalan un taller para reparar aviones rusos. Mientras, los directivos de la Hispano-Suiza, exiliados en Francia, toman partido por el bando de los sublevados y montan un taller en Sevilla donde repararán los aparatos de la aviación franquista. El 1 de abril de 1939, Franco pone fin a la guerra civil. Entra en Madrid a bordo de una espectacular hispano-suiza. Una vez terminada la contienda, la sociedad hispano-suiza recupera sus fábricas de Barcelona y Guadalajara. La primera se encuentra en buenas condiciones, pero la segunda está totalmente desmantelada. De ella solo quedan las ruinas. En 39 Mateu y el antiguo Consejo recuperan, los antiguos accionistas recuperan la fábrica, pero ya estamos en el periodo de feroz autarquía, en la que es dificilísimo proveerse de materiales, en que el empobrecimiento del país es muy notable, incluso para una parte de las clases altas, es decir, una fabricación de automóviles hispano-suizas, la oferta se hace cada vez más pequeña, o la demanda. Y al final, en 1946, el Estado que es muy intervencionista en esa época autárquica, en el Estado franquista, etcétera, que quiere tener una fábrica, más que de coches, es más urgente tener camiones, piensa que la tradición de hispano-suiza es fundamental por la calidad, entonces aprietan hasta conseguir que los otros les abandonen la fábrica, se accedan, ¿no? Creo que fue un tremendo error político y técnico, y de hecho condujo a que en pocos años la hispano-suiza, de estar exportando tecnología, tuviéramos que pasar a importar tecnología de Leyland para fabricar los Pegasus. Pero en fin, el hecho es que en el año 46 prácticamente obligan a la hispano-suiza a vender la fábrica Lini, porque no solo le han cancelado los contratos oficiales, sino que incluso llegan a más o menos a insinuar o amenazar con cancelarle las licencias de importación para las materias primas, con lo cual se hubiera abocado a la muerte por inanición, ¿no? En las instalaciones de la marca comenzarán a construirse los populares camiones Pegaso. Tras la Segunda Guerra Mundial, la sociedad francesa hispano-suiza se dedica a producir componentes aeronáuticos. Nunca más volverá a fabricarse un automóvil hispano-suiza. Y la España de entonces requería y tenía otros intereses que no eran la fabricación de coches. Por desgracia, repito, porque hispano-suiza, yo creo que hoy en día si hubiera continuado con la fabricación, desde luego estaría líder mundial en la fabricación de coches de nivel y de coches de lujo y de primera tecnología. En su vejez, Marc Birkigt es nombrado doctor honoris causa por la Escuela Politécnica Federal de Zúrich. Recibe la Gran Cruz de Isabel la Católica, la Gran Cruz de Alfonso XII y la Legión de Honor de la República Francesa. Retirado en su villa suiza a orillas del lago Léman, fallece en 1953. Tenía 75 años. Han pasado casi 60 años desde que Hispano-Suiza dejó de fabricar automóviles. Pero estos impresionantes coches siguen despertando la admiración del público como si hubieran salido ayer de la fábrica. Desde el año 46, la familia Mateu Suqué ha mantenido viva la marca, a pesar de que se trata de una firma sin fábricas. Pero no ha estado sola. Propietarios, clubes, historiadores y particulares alimentan la leyenda y rinden culto al emblema de la cigüeña. Un culto solo al alcance de unos pocos. Bueno, los propietarios de Hispano-Suiza es un género un poco raro y difícil. Hispano-Suiza son escasos, son bastante costosos, son difíciles de reparar, pero son coches que para grandes distancias, para recorridos larguísimos, no quiero ser personalista, pero también quiero decir que yo hice un rally Barcelona-Moscú, Leningrado-Helsinki-Barcelona con un hispano del año 29, un hispano fabricado en España.
O sea, cuando dices esto, que puedes hacer 16.000 kilómetros con un coche del año 29 y llegar tranquilamente, pues quiere decir que son coches muy recientes. Pero claro, la afición a estas cosas no tiene razón de ser si los coches no salen a la calle. O sea, el hispano, se habla mucho del hispano como se habla del Pegaso, pero casi nadie los ve nunca. Entonces, si nosotros podemos salir con estos coches, esta es un poco la función del club. Y para sacarlos a la calle es imprescindible que funcionen. Solo unos pocos artesanos muy especializados son capaces de devolver la vida a las robustas y deportivas mecánicas de los cotizadísimos hispanos. Restaurar un hispano Suiza puede costar hasta 80.000 euros y varios años de trabajo. Desmontar la carrocería como la desmontamos en su momento, limpiar y pintar todo el chasis, hacer la madera, ahora la plancha y luego la pintura. Prácticamente es un trabajo de entre 6 meses y un año para que esté terminado. Hay coches que están prácticamente muy destruidos, que hay que rehacerlos completamente, otros necesitan solamente un repaso o el reemplazo de algunas piezas. Entonces estamos hablando de precios normales, entre 2, 3, 4 millones de pesetas, una restauración. Lo que es ya una construcción de una carrocería a partir de la nada, ya se va a 10, 12 millones de pesetas, depende de la carrocería que el cliente quiera. Hay carrocerías deportivas muy sencillas, que solamente es un torpedo sobre un chasis pequeño, como puede ser un Bugatti, como puede ser un Talbot, como puede ser un coche pequeño deportivo. Entonces son carrocerías que son sencillas y son baratas. Ahora un chasis grande, una carrocería, digamos, un turismo con todos sus accesorios, con 4 puertas y con dimensiones más o menos importantes, son carrocerías que salen caras. De las pocas centenas de hispano-suiza catalogados en el mundo, unos 150 se encuentran en España. Algunas de las colecciones privadas se exhiben en museos de Barcelona, Madrid o Salamanca. Otras se encuentran en lugares sorprendentes. Sin embargo, otros amantes de la marca miran hacia el futuro. Ingeniería Smacel, una empresa catalana especializada en el diseño y el desarrollo de carrocerías y sistemas eléctricos para automóviles, trabaja para que los hispano-suiza vuelvan a pisar el asfalto. Cuando se cumplen 100 años del nacimiento del primer motor hispano de Birkit, el mito de la cigüeña puede materializarse de nuevo. Hemos trabajado con 3 concepts. Esos 3 concepts han sido muy diferentes. Cuando se dice concept se habla de una forma en la cual el coche no es movible, solamente es presentable a salones. Están hechos en resina, con materiales de tipo vistoso, pero no de utilización para luego poder ser fabricable, ¿no? Todos estos modelos que hemos realizado han ido siempre en vistas a poder luego hacerse estudios de viabilidad y ser industrializables, todos ellos. A mí me gustaría que fuera la marca y que se realizara en España, ayudado por, evidentemente, gente de aquí. Pero hemos visto otras marcas, como Bentley, Bugatti, etcétera, que han ido a parar a multinacionales. Y eso también puede ser una opción. Yo creo que se puede hacer, yo creo que es viable, pero evidentemente hemos de adaptar tanto el diseño del coche como la parte de ingeniería a los tiempos que hay hoy en día. Y esto supone pues que el nuevo hispano-suiza va a ser un coche como era en su época, es decir, un coche de categoría, un coche caro, un coche con
ingeniería y con primera tecnología, pero estamos en una fase, repito, incipiente. Ya hemos hecho un concept car, 2 concept cars y un prototipo que están ahí, y veremos a ver qué nos depara el futuro próximo. A mí me encantaría, y a toda la familia en sí, a mi marido, a mis hijos, a todos les haría mucha ilusión que se volviese a comenzar con Hispano-Suiza. Los modelos Muscle son fantásticos, súper modernos, muy al estilo James Bond, pero yo creo que hay que estar en el momento que se vive, ¿no? La época del hispano ya pasó y ahora pues hay que hacer cosas más modernas, más adaptadas a la vida moderna. Tenía tanto lujo y tanta categoría como podía tener un Rolls, por no decir que más. Pero a la vez tenía el aire y la garra deportiva de un Bentley, es decir, era un coche rápido y era un coche que, aun siendo de lujo, se permitía el lujo de ganar carreras y batir récords internacionales. Es muy difícil llegar a eso, muy difícil. Por eso es el gran reto que hay de cara al futuro si se pretende volver a lanzar un Hispano-Suiza, cosa que por supuesto que a todos nos encantaría. Sus diseños de vanguardia son todavía poco más que maquetas a escala real y formas digitales. Sin embargo, la cigüeña de Hispano-Suiza luce en sus carrocerías con la misma elegancia, exclusividad y esplendor que en los míticos automóviles de los años 20. Su silueta es, por ahora, solo una recreación virtual, pero también podría ser el presagio de la resurrección de los Hispano-Suiza, el regreso de una leyenda.